Héctor Baza Bilbaso estuvo más de 15 veces en Malvinas y nos cuenta su experiencia dando la batalla cultural desde su lugar como guía de turismo en un crucero europeo. Para el turista internacional, o sea, generalmente es una parada más dentro de una línea de cruceros que hacen Patagonia Argentina y chilena, entonces se incluyen varios destinos, entre ellos Malvinas. Pero esa parada está para el turista internacional, digamos, de alguna manera gestada para también gestar ese imaginario, ¿sí?, geográfico de pertenencia, de que los visitantes, sobre todo los británicos y los estadounidenses, pueden pensar que ese territorio les pertenece, ¿sí? A diferencia del turista argentino que va a Malvinas, cuyo atractivo principal es ir al cementerio de Darwin. Claro. Cuando uno va justamente a Malvinas, los cruceros paran por 6 horas y paran en Puerto Argentino, tenés 2 horas para ir hasta el cementerio de ida y 2 horas de vuelta. O sea que el argentino va directamente a ver el cementerio de Darwin o elegís, ¿conoces Puerto Argentino o conoces el cementerio? Entonces las necesidades de llegar a Malvinas para un mercado y para otro son completamente diferentes. Yo siempre la que quise tomar era la de defender la soberanía, por lo tanto era que la gente, mis pasajeros, sean de la nacionalidad que fueran, se llevaran el relato que yo quería que se lleven, ¿sí? O sea, un relato que era completamente contrapuesto al que ponen los directivos en las líneas de crucero, que es un relato bajado por el imperialismo. Totalmente anglófilo y eurocentrado. Entonces ahí era justamente que yo me tenía que contraponer. Y uno sabía que se jugaba. Yo sabía que el efecto iba a ser que me iban a llamar la atención en decirme, usted no puede hablar de esto en nuestra casa, porque ellos para la línea de cruceros europea era inglesa, entonces era como que yo estaba aguijoneando el tema desde adentro. Pero bueno, uno también se la tiene que jugar en la vida y eso parte de la ética profesional. Y un caso emblemático fue en el año 2023, cuando viajaban en un crucero, de los cuales yo iba habitualmente como tour leader con grupos estadounidenses, viajaban 800 argentinos. O sea, piensen que Malvinas tiene prácticamente una población estable de 3.200 habitantes. ¿Qué pasó? Hubo un vericueto por el cual el crucero no paró en Malvinas, y era porque justamente hubo un pedido de la autoridad máxima de las islas que no quería tener 800 argentinos caminando en las islas. Entonces, evidentemente, esa batalla cultural se estaba ganando. Pensar el turismo como una herramienta de construcción de soberanía, pensar también el turismo como también una herramienta de lo que sería el poder argentino, entendido como el poder blando, y tratar de no romantizar el turismo en Malvinas, teniendo en cuenta que frente a un turismo soberano se le opone un turismo colonial, ¿no? Entonces la idea era problematizar, complejizar y ver cómo, primero, el proceso de malvinización de las universidades que está creciendo y cómo la Universidad Nacional de Avellaneda es una caja de resonancia de esta malvinización que está dando a nivel nacional, y cómo de las distintas disciplinas, entre ellas el turismo, puede ser un gran estandarte en la defensa de nuestra soberanía en las Islas Malvinas y en el Atlántico Sur. Cada vez que un turista ingresa a nuestro país, sobre todo particularmente en Tierra del Fuego, que es la provincia de Malvinas, es importante mencionar o de alguna manera reflexionar de cómo el turismo internacional, ya sea que vaya a la Antártida o quede en la ciudad de Ushuaia o quizás pueda ir también a la ciudad de Río Grande, el turista extranjero que viene a nuestro país no solamente incorpore nuestra visión de nuestra historia, de nuestra geografía y de nuestra soberanía, sino para cuando viajen a otros destinos, como podría ser Puerto Argentino bajo ocupación británica, o misma también la ciudad de Londres, como hay museos como por ejemplo el War Imperial Museum, que reproduce una visión colonial británica de nuestra historia y de la Guerra de Malvinas en particular, pueda contrastar con una visión argentina, soberana y también, me atrevo a decir, americana, ¿no?, del Atlántico Sur y también de la Antártida también. La investigadora de la Universidad Nacional de Avellaneda, Mora Hassid, nos aporta la importancia de producciones artísticas locales con enfoque en el turismo en las Islas Malvinas. Bueno, me parecía interesante preguntarnos por las producciones artísticas y culturales, que es lo que yo investigo. Yo investigo en torno al teatro sobre Malvinas y me parecía interesante preguntarnos en relación, bueno, a la propuesta de pensar desde el turismo y pensar en los viajes a Malvinas, qué imágenes sobre los viajes a Malvinas construyen las obras de teatro. Entonces quería proponer como algunas obras de teatro en particular para pensar en cómo es tematizado el viaje a Malvinas en diferentes obras de teatro. Traje como ejemplo algunas obras que tematizan, por ejemplo, una forma en la que aparece el viaje a Malvinas tiene que ver con la necesidad o el anhelo por parte de los excombatientes de volver a Malvinas y de reconstruir un poco sus memorias en la guerra, y ahí traje un ejemplo de Campo Minado, una obra de Lola Arias de teatro documental, y otra obra de Rubén Otero también de teatro documental, y después una obra que mencioné, justamente la traje porque está ahora en cartelera, es Rosa en las Islas, que está ahora en Timbre 4,
teatro, y donde aparece el viaje de una manera bien diferente, pero me parecía interesante traerla justamente porque está ahora en cartelera. Evidentemente Malvinas es algo que está muy presente en la cultura popular, en la calle, en murales, en el teatro, en el cine, en la literatura, y por eso también traía a colación El Eternauta, ¿no? Una serie muy popular en estos días, en donde también aparece la cuestión Malvinas tematizada. Entonces sí me parece interesante cómo evidentemente forma parte del imaginario popular, y lo podemos ver en diferentes producciones artísticas y culturales. Como ejemplo de batalla cultural turística, Juan Rattenbach, asesor de contenidos del Museo Nacional de Malvinas, nos cuenta cómo hace la República de Irlanda del Sur para exponer ante los turistas extranjeros que Irlanda del Norte es una colonia inglesa. El tema de Irlanda, más allá de los conflictos religiosos, es un conflicto de soberanía territorial. Es decir, hay una porción del territorio irlandés que está ocupada por el Reino Unido de Gran Bretaña, ¿no? Exactamente, lo que se llama el norte de Irlanda, cuya ciudad principal es Belfast. Lo que se propone, la República de Irlanda, cuya cabecera es Dublín, ¿no? Y también distintos organismos internacionales, es ver la reunificación territorial de Irlanda, porque la integridad territorial se ve vulnerada por el Reino Unido. Entonces, lo interesante del turismo en Irlanda es cómo desde Dublín se llevan micros hacia Belfast, pero el turista, venga de donde venga, incorpora la visión de integrar todo en una misma Irlanda y de alguna manera salir de ese enclave colonial británico en el norte de su territorio, que es muy similar al enclave colonial que tenemos hoy en día en nuestras Islas Malvinas.